Hola, buenas tardes. Las y los saludamos a nombre de la Universidad de Concepción y agradecemos su participación en este nuevo conversatorio que se organiza semana a semana por el programa Foro Constituyente y la Red Alumni de la Universidad de Concepción. Queremos saludar a todos los asistentes que se están incorporando a la sala virtual de este webinar número 21 del ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil. Y en unos minutos más, esperando que se sumen más asistentes, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy día, el encuentro de hoy, Trabajo y Libertad Sindical, miradas para el proceso de redacción de la nueva Constitución. Hola a todos, hola a todas. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio constituyente en el Campanil, ¿ya? En esta oportunidad voy a estar de moderador de la actividad, ¿ya? Algunas cuestiones que lamentablemente yo creo que va a ser difícil contenerme en el papel de moderador, pero lo trataré, ¿ya? Y yo creo que en más de alguna oportunidad voy a comentar quizás algunas cuestiones, sobre todo con las personas que tenemos hoy para conversar, ¿ya? Nuestro conversatorio constituyente trata el día de hoy de trabajo y libertad sindical, miradas en el proceso constituyente de redacción de la nueva Constitución, ¿ya? Nos acompañan dos destacadas académicas y un alumni de nuestra casa de estudio, así que pasaré a presentarnos brevemente para entregarles el micrófono y la pantalla, que tienen bastante que conversar dentro de este contexto, ¿ya? Bueno, en primer lugar nos acompaña Pamela Martínez. Ella es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Talca, y el día de hoy es académica de la Universidad de Chile. Así que, Pamela, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, ¿ya? También nos acompaña una querida maestra, amiga de todas las personas que nos dedicamos al derecho al trabajo, que nos ha influenciado directa e indirectamente, que es Irene Rojas Miño, y una persona que no necesita presentación, pero no está de más, ¿ya? Irene es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, y es académica y directora del Centro de Estudios de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca. Así que, Irene, gracias por aceptar nuestra invitación y estar compartiendo con todos nosotros y nosotras. Y en tercer lugar, alguien de la casa, un amigo de la universidad, ¿ya? Eric Carrasco Jara, ¿ya? Eric es abogado y magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social por nuestra casa de estudio, funcionario de la Dirección del Trabajo, pero además Eric tiene una característica fundamental en cuanto a su militancia, ¿ya? Eric además es dirigente sindical. Así que gracias, Eric, también por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo y estar compartiendo con nosotros y nosotras, ¿ya? La idea del foro de hoy es centrarnos a un conversatorio, escucharlos a ustedes y luego tener un intercambio de ideas enfocadas en el camino constitucional, ¿ya? ¿Cuál es el rol que le cabe al derecho del trabajo, a la organización de los trabajadores y trabajadoras en este contexto, ¿ya? Sobre todo con el escenario que rodea nuestra constitución, una constitución heredada de la dictadura, ¿ya? Y que particularmente ha tenido, yo diría que para mal, eficacia en la definición de nuestro modelo de relaciones colectivas de trabajo, ¿ya? Un modelo esencialmente autoritario, restrictivo de la participación de los trabajadores y trabajadoras, y por sobre todo que yo diría que limita bastante la centralidad del trabajo. La centralidad pareciera ser que está en otros intereses. En ese sentido, el conversatorio y la perspectiva es desde un punto de vista político-jurídico, ¿ya? Para enfocarnos en primer lugar un diagnóstico crítico de nuestra realidad laboral, cómo incide la organización de los trabajadores y trabajadoras y también en la protección del trabajo, y a su vez también, en segundo lugar, y queda abierto obviamente a las personas que nos acompañan en este conversatorio, a las modelaciones a seguir. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que abordar y cuáles son los debates que nos encontramos en este proceso tan importante para nuestro país y sociedad? Así que gracias de nuevo al foro por generar este espacio, gracias a la Universidad de Concepción y también a su directora, que le ha puesto bastante ñeque a esta actividad, que es Jimena. Así que, Jimena Coche, muchas gracias por invitarnos y permitirnos este espacio. Así que comenzamos con Pamela. Pamela, el micrófono y la pantalla
son todos tuyos, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Concepción, primero que todo, por la invitación, a Álvaro y bueno, saludos a los panelistas y panelistas de la mesa. Para mí es un honor compartir también con ustedes y sobre todo compartir panel con Irene, que como dice Álvaro, es una maestra para todos nosotros. Así que bueno, con esta introducción voy a compartir pantalla, no sé si ¿se ve o no? ¿Logra? Perfecto. Bien, nos invitaron, y bueno, la invitación era para hablar de libertad sindical. Yo hoy voy a pasar muy someramente por esa temática, y más bien me voy a centrar en el derecho a huelga, dado que en temas de libertad sindical pienso que Irene va a profundizar mucho más que yo en esas temáticas. Y por lo tanto, lo que voy a ver ahora va a ser una breve introducción, someramente una vista al concepto, al contenido esencial de la libertad sindical, y posteriormente me centraré en el derecho a huelga como un elemento también fundamental de la misma, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Partir en esta breve introducción por señalar una cuestión más bien obvia, ¿no? Que el acuerdo por la paz y la nueva constitución inicia un camino, ¿no? Es un inicio de un camino, en ningún caso va a ser el fin, ¿no? El inicio de un camino que estamos empezando a recorrer como comunidad, ¿no? Partiendo de la premisa también que las normas que habían sido dictadas con anterioridad han sido generalmente impuestas, ¿no?, por unas pequeñas élites económicas y políticas, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Es un dato de la causa de que estamos, digamos, en un proceso inédito en nuestro país, y yo diría también es un proceso inédito también en el marco internacional en cuanto a las características propias del proceso, ¿no? Dada su carácter paritario, su composición digamos, de diversos pueblos originarios, y por lo tanto también tengo la percepción de que podemos estar en presencia, una mera percepción, de un momento histórico tan cual como fue aquella constitución de Querétaro allí en 1917, ¿no? Una constitución socioecológica, una constitución, una reactualización del Estado social, que me parece que podría ser un camino que pueda tomar esta constitución, dado, digamos, hoy, por ejemplo, los discursos dados por los constituyentes, ¿no? Por otra parte, también es la oportunidad que tenemos de integrar al país y reconocer sus diversidades en todos los ámbitos, ¿no? Esta idea de homologar el país a una cultura específica, ¿no?, la cultura del Valle Central, y eso extrapolarlo como homogéneamente, impidió muchas veces ver la cantidad de diversidades territoriales, sociales, culturales, de género que hay presentes y que habían estado, digamos, completamente sumergidas, invisibilizadas respecto de la lógica centralista, ¿no? Y por lo tanto la diversidad territorial también quiere decir de Concepción como un centro, un epicentro de la lucha por la descentralización, y el agobio que muchas veces representa este centralismo desde Santiago, ¿no? Y por lo tanto esto es, digamos, en ese sentido, para el movimiento sindical, pienso, es una oportunidad de por primera vez tener un reconocimiento pleno de sus derechos colectivos, ¿no?, de los y las trabajadoras. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero es una oportunidad, ¿no? Este sujeto negado, ¿no?, el sujeto del trabajador, el sujeto sindical que ha sido negado históricamente, puede ser la primera vez que vaya a ser reconocido en todas sus dimensiones, ¿no? Y es una oportunidad, como les señalaba, de dar un paso hacia el Estado social, pero un Estado social obviamente actualizado a los requerimientos del siglo XXI, dada la crisis climática y los nuevos planteamientos también, ¿no? Por ejemplo, la constitución socioecológica, paritaria, etcétera, ¿no?, descentralizada, plurinacional. Bien, después de esta breve introducción, ¿no?, para empezar a hablar del tema, vamos a ver la libertad sindical. ¿Cómo o qué es la libertad sindical? Hay que plantear primeramente que es un derecho humano fundamental. Por otro lado,
hay que también establecer que es el único derecho asociativo específico que se reconoce en el marco internacional. Esto es muy importante, ¿no? Porque es un cambio, son nuevos derechos, ¿no? de otra generación. Y por otro lado, su contenido esencial, ya lo sabemos, ¿no? Va a estar constituido por el derecho de sindicación, el derecho a negociar colectivamente y la huelga. Haciendo un hincapié en que la huelga en rigor puede ir más allá incluso de la libertad sindical, ¿no? Y eso es lo que vamos a abordar en el párrafo siguiente, ¿no? ¿Qué es importante en ese sentido respecto de la actual Constitución? Yo creo que hay que avanzar en eliminar las prohibiciones. Hay muchísimas prohibiciones en la Constitución del 80 en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, la prohibición del ejercicio del derecho a huelga para determinadas categorías de trabajadores, el no reconocimiento explícito, por otro lado, el reconocimiento de la negociación colectiva solo en un ámbito concreto que es como derecho en la empresa en que laboren los trabajadores, por lo tanto, no se reconoce como derecho fuera de ese ámbito. Las prohibiciones respecto al derecho de sindicación y esta separación entre lo social y lo político, ¿no? Los dirigentes sindicales tienen prohibiciones en sus derechos ciudadanos, ¿no? Para ser electos, y tienen que renunciar a sus cargos sindicales para efectos de poder participar de la vía democrática o de la vía política, ¿no? Y por lo tanto, lo que pretendió principalmente la Constitución del 80 fue eso, ¿no? Separar lo social y lo político. Y por la vía de, por ejemplo, de quitar derechos a los dirigentes sindicales y al derecho también a participar en la vía política en ese sentido de la organización sindical, ¿no? Y por lo tanto creo que el primer camino, ¿no? Es la eliminación de las prohibiciones. Eso ya va a generar un cambio de estado, pienso, digamos. Por otro lado, va a ser la emancipación, le puse, ¿no? Pues podría ser la libertad o la liberación de la libertad sindical. Emancipación también me pareció interesante, ¿no? Por primera vez se podría ejercer una verdadera libertad, ¿no? Hay libertad de emprendimiento, hay libertad de empresa, y la libertad sindical ha sido la más cercenada, reprimida en ese aspecto desde el punto de vista normativo. Vaya a ver uno también en los hechos cómo son reprimidas las manifestaciones, etcétera, de los dirigentes, las manifestaciones sindicales, bueno, la represión en el hecho, en este caso era una especie de represión normativa, ¿no? Por otro lado, es el momento de reconocer la plena autonomía colectiva, ¿no? La que se recepcione la autonomía colectiva de manera plena en nuestro orden jurídico. Y por otro lado, y recordando lo que señala la OIT, ¿no? La libertad sindical es el camino para la paz. Quizás mucha de la crisis que estamos viviendo es precisamente porque la carecemos o no reconocemos la libertad sindical. Ya en el preámbulo de la Constitución de la OIT se hablaba, ¿no? De que el camino para la paz y la armonía universal estaba dada por el reconocimiento de la libertad sindical. Es esencial para el progreso constante, manifestaba la Declaración de Filadelfia de 1944. Y creo que partiendo de esas premisas me parece que es esencial, digamos, esta libertad para el desarrollo democrático y para ampliar, digamos, la democracia, si podríamos decirlo de esa manera. Bien, entendiendo que pienso que Irene va a ahondar en estas temáticas, pasaré directamente al derecho a huelga, que si bien está dentro del contenido de la libertad sindical, yo diría que es un derecho que escapa incluso a la libertad sindical, es más amplio en ese aspecto, porque también es un derecho humano fundamental, así es reconocido al menos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La huelga también es una manifestación del derecho a la protesta, eso sin duda. Es el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos, o la defensa de los demás derechos, como lo dice Gargarella en su libro El derecho a protesta del año 2007. Es esencial para la democracia. Es para el nervio democrático el ejercicio del derecho a huelga. Por lo tanto, debería tener una posición preeminente en el nuevo orden social. Porque, por un lado, y ahí donde les planteaba que es un derecho compuesto, ¿no? Es parte y contenido de la libertad sindical, pero también es un derecho de igualdad, ¿no? Es un derecho para conseguir la igualdad material, y también es parte y contenido del derecho a libertad de expresión. Por lo tanto, podríamos hablar de un derecho compuesto, ¿no? Y es con esas dos vertientes principales
como su composición, ¿no? En ese sentido, ¿cómo debería quedar o cómo debería regularse el ejercicio del derecho a huelga? Pienso que no se debería reducir su reconocimiento exclusivamente a los trabajadores. Creo que eso es una trampa, en el sentido de que en el siglo XXI se niega muchas veces la categoría de trabajador a las personas. No vaya a ver uno a trabajo para las plataformas digitales, ¿no? Y estas personas que andan con una caja en los hombros, ¿no? En la espalda, y que andan repartiendo cosas que no se les niega su categoría de trabajador. Y por lo tanto, la vía que ha existido para negar el ejercicio del derecho a huelga en modelos normativos que lo han reconocido y han reconocido a la huelga como un derecho humano, ha sido precisamente en negar esa categoría, ¿no? O reducir la categoría de trabajador a determinadas prestaciones. Y por lo tanto creo que una constitución que remodele, o que remodele el Estado social, lo lleve al siglo XXI, debería traspasar, digamos, la barrera de exclusivamente un ejercicio de los trabajadores. Debería centrarse más bien, como lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la libertad sindical es un derecho de las personas. Y por lo tanto deberíamos avanzar aquello, ¿no? Sacarlo del ámbito estrictamente sindical, laboral, siendo que es fundamental allí, pero pensar en un ejercicio del derecho a huelga o un reconocimiento del derecho a huelga mucho más amplio. Porque la huelga también es un derecho social. Y es el derecho social, como lo señala, vuelvo a repetir, Gargarella, para poder conseguir otros derechos, es para conseguir derechos y para defender derechos. ¿Ah? Es una pieza angular para la mantención del Estado social. Vaya uno a ver, a propósito de la crisis o la gran recesión en Europa, cómo la huelga fue el único instrumento que tuvieron los trabajadores y la sociedad en su conjunto, los ciudadanos y ciudadanas, para defender los derechos sociales que eran recortados, ¿no? Por la vía de los ajustes y de las políticas monetarias, digamos, no expansivas, ¿no? Por otro lado, la huelga en el siglo XXI es completamente ciudadana y uno puede observarlo, ¿no? A propósito de la huelga feminista, que se expande, por ejemplo, a colectivos, diríamos, subalternos, ¿no? La huelga es un instrumento para las subalternidades, ¿no? Y diversas subalternidades que están presentes en las sociedades modernas, ¿no? Por eso pienso que la huelga en este tiempo es ciudadana y está dirigida principalmente en contra, ¿no? De los poderes tanto públicos como privados, con el fin de mejorar las condiciones materiales de existencia de aquellas personas huelguistas, pero también de proyección y defensa de los derechos sociales. No se entiende de otra manera la huelga en el siglo XXI y uno lo puede ver y palpar en la realidad. ¿Cómo debería quedar regulado esto en la Constitución? Yo me lo imagino así. Simplemente que la Constitución de Chile reconoce el derecho de huelga a todas las personas. Pienso que sería la manera de generar una completa recepción de este derecho sin correr el riesgo de que por la vía de categorías determinadas, sea trabajador o no, se pueda restringir en el futuro. Bueno, esa ha sido mi presentación. Traté de ajustarme lo que más pude al tiempo y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias Pamela. Como moderador tengo que decir que estás bien en los tiempos. Perfecto. No los conté, pero era muy buena la exposición, así que era imposible recortarla. Así que para mí está bien con los tiempos. Así que gracias Pamela. ¿Ya? Irene, te escuchamos atentos y atentas, así que el micrófono y la pantalla son tuyos. ¿Ya? Con el micrófono apagado. Ahí Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación que me ha efectuado la Universidad de Concepción y de verdad es un honor para mí compartir este panel, participar en este panel y compartirlo con amigos como Álvaro y Pamela, amigos desde hace mucho tiempo, y conocer ahora también a Eric, que le felicito, asumir la multidimensionalidad en el caso de él, además de jurista, trabajador, el ser dirigente sindical. Bien,
Mi ponencia está referida a un punto particular del trabajo y la libertad sindical en el proceso constituyente. Y el tema es, ¿debe explicitarse los derechos de libertad sindical en el nuevo texto constitucional? Es cierto, el punto de partida es que si consideramos la centralidad del trabajo, necesariamente deben reconocerse los derechos fundamentales del trabajo, particularmente el derecho al trabajo, la protección al trabajo y el derecho de no discriminación laboral. Y desde luego, junto con estos derechos, los de libertad sindical. Y debemos agregar como interrogante los derechos de participación de los trabajadores en las empresas. Lo planteo como derechos fundamentales del trabajo. Sin embargo, el análisis plantea, ¿es necesario explicitar los derechos de libertad sindical? ¿Y por qué? Porque en nuestra historia constitucional y nuestra historia legal ha cercenado y ha negado en gran medida los derechos de libertad sindical. Por consiguiente, pareciera que es necesario repensar esta necesaria explicitación de los derechos de libertad sindical. Y me refiero a los ya señalados por la profesora Martínez, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva y derecho de huelga. ¿Por qué explicitar los derechos de libertad sindical? Tenemos tres fundamentos de carácter general y que serían aplicables en cualquier sociedad. Es cierto, cualquier carta fundamental que tenga como objetivo la generación de un sistema democrático y social de derecho debería dar cuenta, reconocer los derechos de libertad sindical. En primer lugar, los derechos que integra el principio de libertad sindical constituyen derechos fundamentales que así han sido sancionados por la comunidad internacional. En segundo término, la Constitución plantea las bases de la organización política de la sociedad y los valores que la regirán. Reconociéndose la centralidad del trabajo, deberían plantearse, reconocerse en sus términos los derechos de libertad sindical. Y en tercer lugar, el reconocimiento de estos derechos debería definir las bases de cualquier modelo legal que posteriormente se establezca, porque es cierto, la Constitución no establece el régimen jurídico de las relaciones laborales, establece las bases valóricas del modelo normativo, o sea, del modelo o del sistema de relaciones laborales que pretende generar. Bien, esos antecedentes son válidos para cualquier texto constitucional, pero explicitarlos y en qué sentido responde a las falencias que ha presentado este reconocimiento en nuestro medio. Es cierto, una particularidad del sistema normativo chileno hasta ahora es que solo ha reconocido alguna dimensión o algunas dimensiones de los derechos de libertad sindical y ha rechazado otras. El problema es que este antecedente pareciera que se ha incorporado en la cultura jurídica nuestra. En cuanto que hay algunas propuestas que se han presentado, no digo en los últimos meses y no lo digo tampoco por parte de mis colegas, pero sí propuestas institucionales, tanto por el anterior gobierno, me refiero al gobierno de la señora Bachelet, como alguna propuesta de partidos políticos que plantean el marco cercenado de los derechos de libertad sindical. Recordemos que esta es una constante en nuestro sistema. Los derechos de libertad sindical no se reconocieron en la Constitución Política de 1925 en su versión original. Y lo que se estableció en el año 71 fue una dimensión limitada y cercenada del derecho de sindicación y sometió el derecho de huelga a lo que estableciera la ley. Podrá discutirse sobre esa técnica jurídica, pero al menos respecto del derecho de sindicación
solamente lo reconocía en la industria y sector. ¿Por qué la Constitución debe establecer cuál es el nivel en donde se organizan los trabajadores? Pareciera que el modelo que había impuesto el legislador de 1924, es decir, las leyes sociales del 24, definieron el contenido del derecho de sindicación en la reforma de la Constitución Política del 25. ¿Para qué decir este cercenamiento de los derechos de libertad sindical en la Constitución Política de 1980? Cercenamiento que quedó definido ya en el plan laboral, porque recuerden ustedes que la definición constitucional de los derechos de libertad sindical fue definida al dictarse el plan laboral en 1979, un año antes de dictarse la Constitución Política, y ahí está ya definido todos los alcances. Por empezar, se efectúa una disociación ilógica desde el principio de libertad sindical. La organización sindical está separada de los derechos de actuación. Y es así que se reconoce el derecho de negociación colectiva no unido al sindicato, lo que ha provocado a propósito esta discusión de quién es titular de la negociación colectiva, llevando a tesis bastante particulares al Tribunal Constitucional, de que el derecho de negociación colectiva sería de titularidad individual. Bueno, primera vez que muchos laboralistas escuchamos eso, tal vez sea una nueva doctrina que se genera, pero en los sistemas comparados no vemos esa tesis. La negociación colectiva es de titularidad de un colectivo de trabajadores y el principio de libertad sindical, tal cual se define por la comunidad internacional, es el sindicato. Es cierto, podrán los sistemas jurídicos establecer otros titulares, pero lo que es de la libertad sindical es que el sindicato es el titular de la negociación colectiva. ¿Para qué decir el derecho de huelga? En que, en vez de reconocerlo, lo prohíben a determinadas categorías. Bueno, es cierto que se han generado estas doctrinas del reconocimiento implícito del derecho de huelga, o que el derecho de huelga estaría reconocido por los tratados internacionales, bastante limitativas porque generan una incertidumbre sobre el alcance de este derecho y, sobre todo, si aún cuando se tratara de un derecho fundamental, ¿qué nivel de protección otorga a los trabajadores, particularmente a los trabajadores no aforados? ¿Y qué decir el derecho de sindicación vaciado de su contenido? Solamente la autonomía, eso es lo que está, y supuestamente la voluntariedad. De más está resaltar este cercenamiento de los derechos de libertad sindical que se ha efectuado históricamente y que planteo pareciera que se ha incorporado en la cultura jurídica, porque no me cabe duda de que muchos de los planteamientos institucionales que se han efectuado tal vez no lo consideraron, tal vez pensaron, sin asesoría de los laboralistas, de que el derecho genuinamente es cercenado, y no es así. El derecho de libertad sindical son los derechos de sindicación de todas y todos los trabajadores, sin distinguir la empresa, el sector económico, el área de actividad. Y por tanto, somos todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la administración pública, de todas las entidades del gobierno y del sector privado. El derecho de negociación colectiva. ¿Dónde se defina la negociación colectiva? ¿Dónde lo definan las partes la negociación colectiva? No está en el principio de libertad sindical, no predefine el nivel de la estructura en donde se debe negociar. Eso lo definen las partes de acuerdo a los instrumentos que ellos tienen. Y el derecho de huelga. El derecho de huelga es de todas y todos los trabajadores, o en el sentido más amplio que le ha dado la profesora Martínez. Ahora, considerando el sentido genuino de los derechos de libertad sindical, requerimos la necesaria explicitación. Pero nos queda una segunda interrogante, y es, ¿se definen solo o se reconocen estos derechos en el sentido genuino? ¿O necesariamente deben establecerse instrumentos para la promoción de estos derechos? Recuerden ustedes que este es un antecedente que han tenido en consideración otras constituciones.
particularmente las constituciones que han salido de sistemas dictatoriales. Véanse, voy a referirme a algunas constituciones que ya tienen sus años. La Constitución española de 1978, después del periodo franquista, la Constitución italiana, después del periodo fascista, y así sucesivamente. Han afirmado los derechos de libertad sindical, particularmente el derecho de huelga. Es una constante que el derecho de huelga se afirma en los textos constitucionales cuando se vuelve al sistema democrático. Bueno, en Chile hemos tardado bastante en hemos tardado bastante en tener una nueva constitución, y sobre que llevamos 30 años en un sistema democrático. Ahora bien, se reconoce el derecho de libertad sindical en su sentido genuino, o necesariamente deben establecerse instrumentos de promoción, o al menos la obligación del Estado que promocione estos derechos. Porque ciertamente, frente a lo caído, a lo negado que han sido estos derechos, es que estos se van a levantar y van a tener real vigencia por la mera afirmación constitucional, o se requerirá de instrumentos que lo promuevan. Ejemplo, la negociación colectiva. Debo señalar que otros sistemas precisamente han establecido instrumentos de promoción para la real vigencia de estos derechos, como puede ser, de ejemplo, el deber de negociar respecto de la negociación colectiva en los diversos niveles de estructura. Cierto, no me contradigo al decir que no puede ser la Constitución la que establezca el régimen jurídico, pero sí la Constitución podría bien establecer la necesidad de que la ley promocione la vigencia de estos derechos y no se limite al mero reconocimiento. Ya buscaremos, concordaremos cuáles son estos instrumentos de promoción, porque aquí necesariamente tenemos que conversarlo, pero sí el compromiso por parte del Estado de la necesaria promoción de los derechos de libertad sindical, para que luego sea el legislador el que establezca estos instrumentos. Hay varias ideas al respecto, podemos continuar pensando. Bueno, eso por mi parte ha sido mi exposición sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Irene. Siempre un gusto escucharte. Y finalmente, Eric. Eric, también el micrófono y pantalla son todos tuyos, así que te escuchamos. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, gracias a la universidad por el momento, ¿cierto? Y un honor, la verdad, honestamente, estar con dos virtuosas y un virtuoso del derecho al trabajo para mí. De verdad que es un honor, así que se lo agradezco. Bien, yo en esta pasada quisiera conversar un poco sobre los funcionarios públicos. Eso va a ser como un poco lo que quisiera conversar con ustedes. Y en primer lugar, una especie de situarnos en el momento en el cual nos encontramos hoy día, ¿no? Y lo que sabemos respecto de los funcionarios públicos es que tenemos una diversidad de regímenes jurídicos a partir de los cuales el Estado se vincula con sus propios dependientes. Ya sea, ¿cierto?, estatuto administrativo, estatuto de funcionarios municipales, código del trabajo, estatuto, leyes especiales, ¿cierto?, funcionarios del Congreso, funcionarios del Poder Judicial, y así un largo etcétera. Pero además de estos trabajadores que se relacionan con el Estado directamente, hay otro grupo de trabajadores no menor que se relacionan con el Estado a partir, por ejemplo, del régimen de subcontratación. Régimen de subcontratación que en el Estado ha ido aumentando principalmente, ¿cierto?, a partir de la postdictadura, como de la dictadura en adelante. Antiguamente, por lo que cuentan los colegas más antiguos, ¿cierto?, por ejemplo, el personal de aseo era funcionario público. Hoy día todo está subcontratado. Y principalmente la labor de subcontratación va a alimentación, aseo, seguridad. Eso es más o menos lo que tenemos. Pero hay un grupo muy importante de trabajadores de Chile que se relacionan con el Estado a partir de este régimen. Y también hay otro grupo de trabajadores que se relacionan con el Estado a partir de estas empresas colaboradoras que le denominan, ¿cierto? Que en definitiva realizan funciones públicas, pero que lo hace un privado, y ese privado contrata ciertos trabajadores químicamente puros, por llamarlo así, regidos por el Código del Trabajo.
Y, por cierto, esos trabajadores sujetos a esta limitación odiosa del 304 del Código del Trabajo, que hay que determinar los presupuestos, si se financian con recursos públicos o no, lo que dio lugar también a modificaciones de doctrina administrativa de la Dirección del Trabajo en el año 2019, ¿cierto? Que desconoce una doctrina anterior, posteriormente fija esta nueva doctrina, eso ha dado lugar a juicio y un montón de cuestiones que ustedes conocen. Pero lo que quiero en definitiva señalar es que tenemos un régimen diverso, variado, ¿cierto? Y múltiple. Lo que sin duda genera problemas. Y si uno, por ejemplo, dijera, bueno, entonces todos tendríamos que ir al estatuto administrativo, podría ser. Pero allí también tenemos nuevos problemas. Las plantas, los funcionarios a contrata, los funcionarios a honorarios, la suplencia, la subrogancia y así. El honorario es un caso, ¿cierto?, particular del Estado chileno. No sé qué mayor análisis uno podría realizar, en el sentido de que tenemos una innumerable cantidad de sentencias que han dicho, mira, aquí hay relación laboral y punto. O sea, no hay otra cosa. Pero aún así tenemos un número importante de funcionarios públicos, no funcionarios públicos, a honorarios. Ahora, en lo que se refiere a ya el estatuto administrativo y el estatuto municipal, uno pudiese pensar, o yo al menos siempre he tenido la tentación de creer que el funcionario público lo que quisiera es ser funcionario de planta. Porque eso garantiza estabilidad, eso garantiza carrera funcionaria. Y según datos de la DIPRES, la verdad es que del año pasado al menos, el funcionario de planta anda por ahí por el 30%, por ahí. El contrata supera el 50%. Entonces la regla que tenemos no se respeta en ningún caso, la del 80-20. No está, no existe. Y eso, evidentemente, que creo yo que no es por la norma propiamente tal, sino que eso obedece a una decisión política. O sea, los distintos gobiernos, ¿cierto?, lo han hecho de esa manera. Ni este, ni el anterior, todos. Ni los rojos, ni los verdes, ni los azules, todos. Todos han optado por esta posibilidad, ¿cierto?, de tener funcionarios a contrata. Y eso, evidentemente, se pone de manifiesto en los cambios de gobierno, ¿cierto? Cambio de gobierno central y cambio de gobiernos locales municipales, donde ahí vemos, ¿cierto?, todos estos funcionarios despedidos yendo a los tribunales del trabajo a resolver sus materias. Y por otra parte, en la interna de los servicios, si uno consulta, la verdad es que no todos quieren ser plantas, porque observan cómo las contratas, por ejemplo, suben de grado, eso implica mayor remuneraciones, de manera muy fácil, también de acuerdo a los cambios de gobierno que vayan existiendo. En tanto que la planta se mantiene ahí inmóvil durante muchos años, ¿cierto?, sin que los funcionarios puedan efectivamente hacer efectiva la carrera funcionaria. Y eso, a pesar de que la carrera funcionaria está reconocida en la Constitución. El artículo 38 habla de carrera funcionaria. Pero lo que, en mi opinión, ocurre es que es una norma que no tiene garantía, no tiene absolutamente ningún mecanismo para poder hacerla, ¿cierto?, real y efectiva. Es necesario que las distintas asociaciones vayan a la Contraloría, soliciten que se realicen los escalafones, etcétera, etcétera, pero finalmente siempre queda en absolutamente nada. En definitiva, lo que tenemos es un Estado que contrata de diversas maneras a sus dependientes o funcionarios. No quiero entrar en la discusión de los administrativistas, ¿cierto?, porque no quiero pelear con ellos, en el sentido de que si hay una relación funcionaria, una relación laboral propiamente tal, etcétera. Voy a tratar de saltarme aquello. Pero la verdad es que tenemos un Estado, ¿cierto?, que se vincula de distintas maneras. Y eso evidentemente influye también en materias de libertad sindical. Y influye en el sentido de que cómo se organizan aquellos trabajadores. Sabemos, por ejemplo, que el caso del honorario, lo que han tenido que hacer es recurrir a la figura del trabajador independiente. Absolutamente desprotegido. O sea, de partida no hay fuero. No hay fuero de nada. Entonces, eso genera un problema. El funcionario público, propiamente tal, tiene hoy día, a pesar de esa odiosa disposición del Estatuto Administrativo que no se pueden constituir organizaciones sindicales, sí hay una ley que regula las asociaciones de funcionarios, aun cuando las denomina asociaciones de funcionarios, técnicamente son sindicatos. Y digamos las cosas por su nombre, son sindicatos, pero prefirieron, ¿cierto?, decir asociaciones de funcionarios. No sé cuál será la idea detrás, pero finalmente es lo mismo. Los trabajadores que prestan servicios para el Estado bajo la figura del Código del Trabajo recurren exactamente a la misma disposición, hacia la misma ley,
asociaciones de funcionarios. Y a pesar, como le digo, a pesar de esa odiosa disposición del estatuto, lo que tenemos es que hoy día sí se pueden constituir organizaciones en el sector público. ¿Sí? En eso no hay mayores inconvenientes. En cuanto a la posibilidad de la negociación colectiva, que otro de los aspectos que ustedes mencionaron, ¿no? Yo soy de los que cree que sí tenemos negociación colectiva y sí tenemos derecho a negociar colectivamente hoy día en Chile. ¿Ya? No conozco la prohibición, he tratado de buscarla y no hay ninguna norma que nos prohíba negociar colectivamente. De esa manera, entonces, además que Chile tiene ratificado, ¿cierto?, el convenio 151, yo entiendo que sí tenemos derecho a negociar colectivamente, y aun cuando la verdad es que no estuviese reconocido en ninguna parte, en la práctica lo que tenemos es un ejercicio del derecho a negociar colectivamente. Sin ir más lejos, hoy día era la idea de la ANEF al menos presentar el petitorio, fue reprimida, digamos, por otros funcionarios públicos, que son los carabineros, en este caso, que no yo hasta las 3 de la tarde más o menos vi la prensa, después no la vi más. No sé si en definitiva se entregó el petitorio o no. Pero ahí está, pues, ahí va a ser el petitorio, ese va a ser, y eso es lo que se va a discutir, y probablemente tengamos o no paralizaciones a final de año, etcétera, más o menos el calendario que todos ya entendemos que es lo que ocurre en el sector público. Ahora, a propósito de lo que acabo de decir en materia de carabineros y en general de las policías, quizás también es una cuestión que debe resolverse. ¿Pueden los carabineros constituir organizaciones en defensa de sus intereses, por ejemplo? ¿Podrían las Fuerzas Armadas constituir organizaciones en defensa de sus intereses? También es una cuestión que quizás habría que conversar y debatir, quizás en este momento. Y en cuanto a la huelga, la verdad es que nosotros tenemos prohibición expresa de huelga en la Constitución. Y lo que uno espera, evidentemente, es que ese derecho sea reconocido, tal cual ustedes lo han expuesto, ¿cierto? Pero la verdad es que nosotros ejercemos paralización, eso es lo que hacemos, nos paralizamos en el fondo, con tantos funcionarios públicos, ¿no? Y eso por una cuestión de nomenclatura nomás, sino no es más que otra cosa. Y el problema que veo yo es que la huelga del sector privado tiene, para nosotros, tiene mala propaganda. Porque si yo reviso la huelga del sector privado y veo que tiene una institucionalidad que la rodea, que la coarta, de aproximadamente 11 instituciones o institutos jurídicos, servicios mínimos, equipo de emergencia, lockout, adecuaciones necesarias, reintegro, y un largo etcétera, la verdad es que no me motiva mucho en tanto funcionario a querer ese reconocimiento a la huelga. No me motiva en el sentido de que observo la huelga del sector privado y entiendo que está absolutamente cercenada por todos lados. Por el lado que se le mire tiene limitaciones. De manera tal que no es, como les digo, en mi opinión, no es muy cautivante tener ese modelo de huelga para los funcionarios del sector público. No creo que por allí pase. De manera que, en definitiva, si quisiéramos reconocer el derecho a huelga, tal cual como ustedes lo han propuesto, en el sentido de reconocer la huelga para todos, el modelo que actualmente tenemos debiese desaparecer. Porque no es convincente, porque para nosotros al menos, tantos funcionarios públicos, y porque está muy limitado, rodeado de, como les digo, 11, y una vez conté, son 11 instituciones que la rodean, me parece que es absolutamente un exceso. Y si queremos cambiarlo entonces, cambiémoslo todo. Y en relación, vuelvo quizá un poco a las materias de organizaciones de funcionarios. Ahí también uno puede hacer una crítica, pero no tiene que ver una crítica con el texto constitucional, ni tiene que ver una crítica con la ley, sino que tiene que ver con cómo ha sido el manejo de las distintas asociaciones de funcionarios en el sentido de reclamar generalmente cuestiones remuneracionales. Y que también ocurre en el sector privado. La negociación se ha centrado siempre en cuestiones remuneracionales. Son muy pocos los sindicatos que van a buscar otras cuestiones que no sean exclusivamente plata.
Pero eso quizás uno dice, bueno, quizás esos problemas de los propios socios, quizás es un problema de los propios dirigentes, pero también no nos olvidemos que hay una prohibición, ¿cierto?, en materia de participación política. Entonces, si hemos tenido durante 30 años dirigentes sindicales que partieron a los, qué sé yo, 20 años, 30 años atrás, hoy día tienen 50 años, le han dicho durante 30 años que no pueden intervenir en absolutamente nada más, ¿qué esperamos para hoy día? Ese es el fruto del resultado de lo que tenemos nomás y de lo que nos han educado durante 30 años a partir del texto que tenemos hoy día. Entonces, como va a ser una especie de síntesis de lo que he dicho, tenemos un Estado vinculado con funcionarios públicos de distintas maneras. Eso influye evidentemente en la forma como se organizan. Algunos han tenido que recurrir al Sindicato de Trabajadores Independientes. En Chile, en mi opinión, tenemos negociación colectiva. Lo que pasa que allí entiendo que mucha gente como que se complica un poco con esto, porque también culturalmente hemos entendido siempre la negociación colectiva como un conjunto de procedimientos, que los plazos, que 45, que 60, que 10 días de respuesta, que 5 para esto, de manera tal que, claro, como la negociación colectiva del sector público no tiene nada de aquello, simplemente se va, se presenta un petitorio, luego se realizan mesas de trabajo y se trabaja, como que no entendemos que eso sea la negociación colectiva. La negociación colectiva para nosotros es lo otro, ¿cierto? 5 días que es para reclamar, sino quién resuelve la reclamación. Y cuándo voto la huelga, en qué momento la voto, si son 45, etc. 5 días antes, 2 días de la última oferta. Una serie de complicaciones. Yo esperaría que quizás el modelo a seguir fuese precisamente el que hoy día tenemos en cuanto a negociación colectiva del sector público, más que el modelo a seguir sea el sistema de negociación colectiva del sector privado. Y como les digo, la huelga, la verdad es que tenemos otra denominación en la práctica, que es la paralización de actividades, y en la medida que sea reconocida, al igual que el caso anterior, ¿cierto?, creo que no puede ser el modelo a seguir el sistema privado, el sistema del Código del Trabajo. Ese es un sistema muy, muy molesto y odioso para el ejercicio efectivo del derecho. Eso en cuanto a lo que pudiese decir como lo que los funcionarios públicos se refieren en este poco tiempo que tenemos para conversar. Y por lo último que me gustaría señalar tiene que ver con el fomento de la libertad sindical. Con el fomento de la libertad sindical, y es posible, en este caso la Dirección del Trabajo, por ejemplo, realiza de alguna manera actividades de fomento, pero no es básicamente explicar cómo se constituye una organización sindical y todo lo demás. Y eso podrá funcionar y podrá ser de mejor manera, pero por otro lado, tenemos también el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que estima que si una empresa vulnera la libertad sindical de los trabajadores, no es objeto de represalia en el sentido de que el Estado de todos modos puede contratar con ellos. Entonces, esa sentencia evidentemente que en ningún caso van a contribuir al fomento de la libertad sindical. Y esa es una cuestión que yo creo que también habría que considerar. Y las sanciones por afectaciones a la libertad sindical son bajas. No es una sanción mayor, son, ¿cierto?, para una empresa grande probablemente no tenga una incidencia en su patrimonio afectar a la libertad sindical. Y no hay otra sanción, porque la que teníamos el Tribunal Constitucional dijo que no podía aplicar. Y en términos generales uno también pudiese decir que en general la fiscalización en materia de libertad sindical también es débil porque no agrupa un número importante de trabajadores. Yo creo que no supera más allá del 10% de las organizaciones sindicales que efectivamente son o pueden ser, digamos, protegidas al momento de ver amenazada su libertad sindical. Eso es lo que quisiera comentarles por ahora en este tiempo breve que se otorgó. Espero no haberme pasado, creo que no. Gracias Eric por tus comentarios, por tu exposición, y bueno, agradecido la verdad por cómo se abre la conversación, ¿ya? Inevitablemente trataré de mantenerme en mi rol, pero no puedo asegurar nada. Así que inevitablemente lo más probable es que me salga de él. Y quisiera hacer algunas preguntas abiertas a partir de lo que ustedes señalan. Ya particularmente lo de Pamela me cambió el switch de las preguntas que incluso tenía, avanzó mucho más allá en la discusión respecto de la huelga. Así que vamos a hacer una pregunta muy particular respecto del modelo de huelga o el reconocimiento que plantea, que deja atrás
bastantes discusiones que va desde el reconocimiento de la huelga como derecho fundamental hasta su modalidad, ¿ya? Así que me gustó mucho la propuesta que plantea Pamela. Pero me gustaría primero hacer una pregunta a los tres abiertos, si quieren la comentan o no, es su decisión, ¿ya? Una pregunta abierta en el sentido de qué modelo acoger en nuestra Constitución, ¿ya? Y creo que pueden existir distintas variantes, pero finalmente creo que son dos modelos. Un modelo que otorgue centralidad política, jurídica, a la autonomía colectiva, ¿ya? Y que finalmente la definición de sus elementos, que sin duda alguna debe haber o en mayor o menor medida, ya tampoco hay que ser puristas en esos términos, desde desregulación a hiperregulación, sino que más bien que se entregue finalmente la definición a la deliberación política. Esto quiere decir un modelo abierto de autonomía colectiva y que algunos elementos finalmente queden sujetos a la deliberación política, ya al Congreso, o a la instancia que nazca a partir de nuestra Constitución. O bien un segundo modelo en la línea de que reconozca los derechos colectivos de libertad sindical en la Constitución, ¿ya? Y que establezca al menos unos mínimos, ¿ya? Unos mínimos civilizatorios. En ese esquema, a partir de lo que tenemos actualmente, de la forma en la cual se desarrolla nuestro modelo de relaciones colectivas, que va desde la jurisprudencia administrativa, desde la forma en la cual se ha interpretado estas instituciones, nuestra Constitución, en relación con la legislación laboral, su alcance por los tribunales de justicia, ¿qué modelo creen ustedes que es mejor en esa línea? ¿Un modelo de autonomía que otorgue finalmente su definición a la deliberación política, ¿ya? O bien pasamos a otro modelo que en la propia Constitución se acoja, se regulen algunos mínimos civilizatorios de la libertad sindical, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es un mejor modelo? Obviamente sé que hay otras alternativas, pero creo que son las dos grandes polos o centros de discusión en esa línea, ¿ya? No sé qué les parece, así que queda abierto ahí el micrófono a quienes quieran. No sé. Adelante, Irene. Dale nomás. Ya tomaste el micrófono, así que. Yo creo que por nuestra cultura jurídica, y en base a lo que precisamente planteé un momento atrás, con esos antecedentes, necesariamente la Constitución política debe establecer, tú le llamas mínimo, yo digo los derechos de libertad sindical es un sentido genuino. Plantear la noción de la autonomía sindical y definir y entregar al legislador que establezca el respectivo modelo genera una incertidumbre y una discusión que se va a mantener en el tiempo, porque esto no está en nuestra cultura la autonomía sindical muy radicada. Nuestra experiencia es el rechazo de la autonomía sindical, es el rechazo de la negociación colectiva en su sentido genuino. Por consiguiente, la Constitución es la que establece, sin perjuicio de entregarle algunas tareas al legislador, pero la Constitución es la que garantiza el reconocimiento del derecho. Pamela. Sí, no, sí, es que Pamela, dale. Sí, comparto con Irene. Aquí yo entiendo que está habiendo cierto consenso, yo diría, al menos en aquellos laboralistas y mujeres laboralistas que han escrito sobre estas materias. Principalmente me refiero al libro de Trabajo y Nueva Constitución que editó DER y que coordinó la profesora Carla Varas con el profesor Camaño. Ha habido lo que se escribe del contenido de aquello y en el manifiesto también que acaba de sacar la Contexto, ¿no? Y la facultad, y la Universidad Diego Portales con el profesor Ugarte, también van planteando lo mismo, ¿no? La necesidad de dejar expresamente establecidas ciertas garantías respecto a la libertad sindical y de algún modo dejar cierta rayado de cancha al legislador, ¿no? Para que no se dé esto de ir recortando los derechos, que eso es muy común, ¿no? Se reconoce un derecho y luego ya vamos delimitando sus contornos, vamos diciendo el ejercicio, la negociación colectiva, pero para el sector privado, la huelga, pero para estos determinados y concretos sujetos o sujetas. Por lo tanto, yo también me adhiero. Al principio debo reconocer, ¿no? Pensando en una especie de constitución más mínima, ¿no? Que quizás
bastaba con reconocer la libertad sindical y sus derechos principales. Esa era mi idea original, pero viendo también las desconfianzas en ese sentido con nuestro sistema, digamos, que aplican estos derechos, quizás sería lo más recomendable avanzar en reconocimientos expresos, pero claro, la pregunta va a estar ahí, pero tampoco podemos llenar la Constitución del modelo normativo, ¿no? Ya tenemos, ya la Constitución del 80 de algún modo instaló un modelo autoritariamente y un modelo además autoritario. Entonces, ¿debería la nueva Constitución de algún modo replicar? Es decir, la instalación de un modelo parece que sí, si va a ser una Constitución que va a reconocer un Estado social y democrático de derecho, en ese mismo momento ya va a definir dicho modelo. Si vamos a pensar dentro del modelo del Estado social, entonces es necesario dar contorno a todos y darle contenido a todos estos derechos en la misma Constitución. Yo eso sí, en el caso de la huelga sería más restrictiva, como le señalaba, restrictiva en el contenido, dado que en general, cuando la huelga la empezamos a regular, ya la estamos restringiendo. No sé si me explico de esa manera. Entonces, en el caso de la huelga, pienso, debe ser lo más mínima redacción, con tal de que no haya espacio para reducirla. Podría estar contenida. Eso sí, obviamente, la limitación que se reconoce en los sistemas comparados, que es los servicios esenciales, ¿no? Allí donde debe haber una regulación, o admitir expresamente solo una regulación allí donde están los servicios esenciales y donde se ejercite la huelga en servicios esenciales para la comunidad, pero dentro de lo que ha señalado la OIT también, ¿no? Y no estas lógicas de servicios esenciales, que parece ser que en Chile la economía nacional, la seguridad nacional y hasta, no sé, el Transbank va a ser servicio esencial, ¿no? Y por lo tanto va a autorizar a restringir el ejercicio del derecho. Yo lo diría así, digamos, y vuelvo a plantear que no debería, en el caso de la huelga, reducirse a una categoría social, ¿no? A una clase social, la trabajadora. Debería ampliarse porque precisamente en los modelos como el español, por ejemplo, se usó la Constitución española en su artículo 28 reconoce el derecho a huelga a los trabajadores, así lo establece. Y el hecho que haya individualizado a los trabajadores significó que en algún momento la discusión era si podían ejercer el derecho a huelga, por ejemplo, los funcionarios públicos. Fue una manera de limitar a esa categoría de trabajadores, que se resolvió allí porque el 28.1 reconocía la libertad sindical y por lo tanto por esa vía, no por la vía del reconocimiento amplio de la libertad sindical que contenía el 28.1 de la Constitución española, se reconoció el derecho a huelga a los funcionarios públicos, pero fue más o menos 10 años de discusión para aquello. Para que se llegara a ese reconocimiento. Y por lo tanto, y ahora bien, como les planteaba también, lo que se está pasando en el siglo XXI es que estamos avanzando en el desconocimiento del trabajador como un sujeto histórico. Y por lo tanto ahora pareciera ser que son todos emprendedores. Bueno, ampliemos la categoría, dejemos de categorizar quiénes van a ejercer la huelga y centrémoslo en lo que hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Centrarlo en las personas y sin distinción, digamos. Por lo tanto, en ese aspecto, por ejemplo, los estudiantes de las universidades podrían ejercitar su derecho a huelga y los profesoras y profesoras respetar su derecho cuando ellos van a paro y no también, por ejemplo, gallito, que perdónenme la expresión coloquial, que se establece siempre entre los profesores y profesoras que voy a la clase, que por lo menos cuando estuve en Valencia, cada vez que los estudiantes se iban a la vaga, ¿no? Allí en la vaga, nos llegaba un mail informando que había que respetar el derecho de los estudiantes a ejercitar la huelga. A eso me refiero cuando hay que ampliarlo al concepto de personas y salir del concepto de trabajador, estando el concepto de persona incluida, el de trabajador y trabajadora. Gracias, Pamela. Bueno, tus reflexiones me dejaste sin preguntas, la verdad, para la huelga. Así que realicé un pequeño comentario ahí, porque la verdad que expusiste completamente tu apreciación y respondiste algunas de las preguntas que tenía a propósito de los límites. Eric, no sé si quieres también indicar algo a propósito de esta pregunta. Sí, mira, yo la verdad cuando parte el estallido,
era de los que creía que esto tenía que ser una asamblea constituyente, etc. Y nunca tuve problema en que la Constitución regulara todo lo que pudiese. ¿No? Lo pensé de esa manera en un primer momento, pero me hace mucho sentido lo que dice Pamela, en el sentido de una Constitución que fije un contorno absolutamente delimitado, por ejemplo, en este caso de la huelga. Y la verdad es que el problema ocurre que la desconfianza del legislador, al menos, yo creo que es el gran punto. Cuando sale la 20.940, o al menos el resultado no es lo que aparecía en el mensaje, por ejemplo. Instituciones como, qué sé yo, la extensión de beneficios, al principio cuando se discutía eso y todos decían, bueno, ahora requiere acuerdo del sindicato, todos decíamos, ah, qué bueno. Y después apareció una ventana abierta que si el empleador en su respuesta le da reajuste de IPC al sindicato, se lo puede dar a todos. Ah, y después una gran puerta abierta que el empleador puede con sus trabajadores, ¿cierto? Aumentar remuneraciones, por ejemplo, basados en criterios que solo maneja él. Criterios de, ¿cierto? Es muy responsable este trabajador, ¿cierto? Es muy cumplidor, por tanto le subo la remuneración. Casi los mismos montos que se lo subió el sindicato por la negociación. Entonces el juego de la discusión digamos, del muñequeo político hace que tengamos estas cuestiones muy, muy extrañas. Y que evidentemente, como te digo, no dejan, no son pequeñas ventanas abiertas, son puertas gigantescas abiertas. Entonces, ante la desconfianza que existe por ahora, creo yo, en el legislativo, frente a la muñeca política que se va dando propiamente en el Congreso, soy más partidario de que se regule de manera clara, no extensa quizás, pero de manera clara y categórica, ¿cierto? Fijando muy bien el contenido y el contorno, como dijo Camila. Eso. Gracias, Ari. Bueno, una segunda pregunta que también abierta para todos y todas, ¿ya? Lo quería referir a la huelga, pero lo saltaré ya que yo creo que Pamela nos propuso la verdad, una cuestión que es bastante interesante, porque sale de cualquier tipo de discusión en cuanto a su titularidad, en cuanto a su modalidad, en la necesidad de reconocimiento o no, y que nos centra solamente, al parecer, en la discusión de los límites que tiene la huelga, ¿ya? Y en ese esquema sale de la categoría clásica sobre la que se ha construido el derecho al trabajo y la tutela al trabajo, que divide en su tipología trabajadores dependientes e independientes. Ya lo laboral, establecer este derecho ya no es fundamental, no está en su esencia. Así que en ese sentido creo que Pamela abordó la pregunta que quería comentar, así que por una cuestión de tiempo vamos a pasar a otro tema. La pregunta que quiero hacer tiene que ver con lo que comentó un poco Irene, ¿ya? Que va asociado a la negociación colectiva y a la titularidad sindical. ¿Ya? ¿Cuál es la correcta fórmula de reconocimiento? ¿Ya? Y dentro de ese esquema que al final es la discusión que quizás por nuestra historia, por nuestra cultura jurídica, nos tiene un poco traumatizados a todos y todas, ¿ya? A propósito de los grupos negociadores, ¿ya? Sobre cuál es el rol o el espacio que tienen, a partir precisamente de la argumentación que se construye desde mucho antes, pero que refuerza el Tribunal Constitucional y que asocia el sustento jurídico al derecho a asociación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué hipótesis o qué técnica de reconocimiento tenemos que darle a la titularidad de la negociación colectiva en nuestra Constitución, conociendo ya sus límites, ¿ya? ¿Y cuál es el espacio que tienen las coaliciones transitorias de trabajadores en este modelo? Y de aquí en adelante, más aún, o teniendo también preciso para esta respuesta, lo que ha dicho la OIT sobre los grupos negociadores, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No sé, es la negociación colectiva, insisto, es el derecho de la organización de trabajadores. Ahora, por el mismo fin que tiene la negociación colectiva, a propósito de lo que comentaba Erika hace un momento, respecto de lo que es la negociación colectiva y el objetivo que ésta tiene. La negociación colectiva es la regulación de la relación de trabajo. Lo que sucede es que nuestro sistema se ha impuesto para regular una parte que es la de remuneración. Y por tanto, porque sucede que el mismo legislador prohibió negociar otras materias que importan a las relaciones de trabajo. Debo señalar que además históricamente la negociación colectiva ha sido harto limitada en nuestra historia, no es que sea algo tan nuevo, el plan laboral lo potenció, pero
hablando en serio de una negociación colectiva que es buena también para lograr la paz social, es la organización de trabajadores. Ahora, el tema es que puede una organización que no es de carácter permanente, con ello no se logra el objetivo de la negociación colectiva, que es concurrir a regular las relaciones laborales. Se requiere administrar el acuerdo. Y en ese sentido, me parece totalmente de acuerdo con la doctrina de la dirección de la Organización Internacional del Trabajo, que ha planteado la participación de otras organizaciones de trabajadores, de acuerdo a lo que establezca la legislación, y lo que son organizaciones temporales, cuando no haya sindicato nada más. O sea, la negociación colectiva es del colectivo, es un derecho del colectivo de trabajadores. Pueden participar otras organizaciones, y el problema son estas organizaciones temporales, como es el grupo negociador, que a negociar tiene muy pocas facultades para negociar y luego administrar el acuerdo, si de hecho la organización desaparece. Por consiguiente, yo no sé, o sea, el tema está planteado en nuestro sistema por una imposición que hizo el plan laboral, pero antes, en el antiguo modelo, este no era tema de discusión, sin perjuicio de que el Código del Trabajo se remitía en un precepto a esta posibilidad de que, en el supuesto de que no hubiera organización sindical, no hubiera sindicato, en este caso industrial, o sindicato profesional, negociar un grupo. No sé, Irene, ¿terminaste? O no sé Sí, si sí. quiere intervenir. Yo diría lo siguiente, habrá que tratar de evitar y advertir a las personas constituyentes que no le eleven a categoría constitucional dicha situación, digamos. Habría que evitar eso, ¿no? por lo dañino que es el grupo negociador, en tanto que en el modelo chileno debilita precisamente al sindicato, está pensado para debilitarlo, no para fortalecerlo. Entonces, a mí no me llamaría mucho la atención que los sectores que están presentes en la constituyente, que están más bien por la defensa de este modelo, ¿no? Lo plantearan como, y trataran de elevar a la categoría de constitucional, a nivel constitucional, los grupos negociadores. Yo creo que eso sí que no debería ocurrir, ¿no? En ese sentido, pero está claro, digamos, que los grupos negociadores son, en el modelo chileno, un instrumento para debilitar al sindicato, lo que no quiere decir que cuando la OIT hace la distinción en la recomendación 91, la hace porque la OIT es una institución muy diversa, ¿no? Una organización que agrupa a diversos países y además con distintos niveles de desarrollo sindical. Tenemos países que están mucho más desarrollados que nosotros en este aspecto, y por lo tanto allí donde no hay sindicato, donde no hay desarrollo sindical, puede ser una forma de promover la sindicalización, ¿no? Pero en ese estadio de desarrollo, yo pienso que nosotros ya estamos más grandes, digamos, no sé si nos pusimos los pantalones o la falda o lo que sea más largo, en el momento, para, digamos, entender que esa figura no tiene ninguna pertinencia en un modelo normativo actual, o sea, en el futuro. Eric, no sé si tienes alguna reflexión ahí. No, básicamente decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir. No podría, digamos, quienes vemos este asunto de los grupos negociadores y de negociaciones colectivas, entendemos perfectamente que es antisindical por definición, digamos. Uno no esperaría que se reconozca, yo no esperaría que se reconozca a nivel constitucional en ningún caso. Y lo que señala la OIT, digamos, creo que fue en el 2017, 2018, por ahí, cuando se habló del tema de los grupos, la verdad es que me parece que ese sería como el fundamento total, porque si convengamos que la OIT tampoco es la reunión del Partido Comunista de Bulgaria, digamos, no. Es una organización, ¿cierto? Tal cual lo describe Pamela, y que dice, mire, ¿sabe qué? La titularidad es del sindicato. No, esto de los grupos, no, salvo en los casos que menciona la profesora Irene, ¿no? Pero absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir, no tendría mucho más que aportar.
Bueno, un tema que creo que no abordamos, si no me falla la memoria, ¿ya? Es que no hemos abordado tiene que ver con la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, ¿ya? El debate sobre la coadministración, al final del día, democracia industrial, ¿ya? Cogestión o coadministración en la empresa. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Y también la incidencia que puede tener o no que esté reconocido a nivel constitucional. No sé si quieres, es cierto, los derechos de participación no son derechos de libertad sindical, no están establecidos como derechos fundamentales. Sin embargo, eh, el derecho de la garantía de derechos de participación, al menos a nivel mínimo, me estoy refiriendo a derechos de información y de consulta respecto de los representantes de los trabajadores, es totalmente necesario en el actual sistema de relaciones laborales y la forma en cómo se están organizando las empresas, a las cuales se refería en detalle Eric respecto del sector público, pero que también se requiere en el sector privado. Es necesario para garantizar los derechos laborales en general, que los trabajadores tengan garantizados el derecho de información y de consulta, de saber cómo se están moviendo las empresas. ¿Quién es el empleador en los casos concretos? ¿Sí? La verdad es que ya se llegan a esos niveles. Entonces, este derecho se plantea totalmente necesario y en este sentido considero que la Constitución debería al menos garantizar un derecho de participación de nivel de consulta y de información. No me refiero al derecho de gestión, que creo que es de palabras mayores y se requiere otra reflexión, porque ya tiene que ver con una forma en que se organiza la sociedad. Sí, bueno, complementando lo de Irene, también hay que tener en cuenta que estos derechos de cogestión, participación, consulta, tienen que ver con un modelo de desarrollo, ¿no? De países que se industrializaron de algún modo. Y nosotros vivimos fuertemente un proceso de desindustrialización. Y por lo tanto, el tipo de empresa que también hay hoy en el país podría dificultar de algún modo la cogestión al menos, ¿no? En cuanto a los derechos de participación, es una manera ya de ir democratizando espacios de la sociedad que ha costado muchísimo, ¿no? Que así suceda, como el espacio económico, ¿no? Y la empresa. Obviamente que va a haber resistencia, pero tiene que ver también con el concepto de empresa, o qué es lo que se va a entender por empresa en la nueva Constitución. Hoy día empresa es aquello que la persona determina, ¿no? El empresario, el emprendedor, etcétera. Pero también, dado el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo, pienso que la condición de empresa que puede, digamos, o cualquier tipo de empresa pareciera ser que no vamos a poder tener, ¿no? Por ejemplo, empresas que vulneren los derechos de la naturaleza. Y en ese aspecto va a estar, pienso, por esa vía, mucho más limitada la capacidad o la libertad de emprendimiento o la libertad de empresa. Y por lo tanto, en ese sentido, debería también elevarse en esa categoría los derechos de participación. Y por otro lado, está la ley 20.500, por ejemplo, que establece todo un sistema de participación ciudadana en el ámbito del Estado. La propia Convención Constitucional estableció un reglamento de participación. Es decir, si queremos avanzar en nuestra democracia, ampliar la democracia, necesariamente la participación de los trabajadores en las empresas y la definición de lo que se vamos a entender por empresa y los límites y contornos también de la libertad de empresa creo que son esenciales en ese sentido, ¿no? Y ese aspecto, los derechos de participación y consulta, hoy día son más necesarios que nunca para poder avanzar en nuestra ampliación, ¿no? en esta casita que aquí vamos a pretender ampliar, vamos a ver si se da en ese sentido, ¿no? Pero al menos debería estar. Bueno, por mi parte, la verdad es que yo creo que hay que limitar bien qué entendemos por este tema de la congestión. Porque por una parte puede ser efectivamente, ¿cierto?, obtener información de la empresa, como hicieron ahí trabajadores que desconocen quién es su empleador, a esos niveles llegamos.
Y en eso, evidentemente, yo creo que todos al menos deberíamos ser partidarios de aquello, ¿no? En conocer con precisión y detalle quién es nuestro empleador, derecho a información periódica, etcétera. Pero yo en la cogestión, digamos, en las decisiones ya patronales, ahí la verdad es que, no sé, siento algunas que pueden haber algunas trampas para los trabajadores en relación a esa clase de decisiones. No sé cómo podría convivir decisiones como esa con el principio de genialidad, por ejemplo. Básicamente nos estaríamos transformando los trabajadores en socios de la parte empleadora. O por eso digo yo, no sé cómo, a qué abarca el tema de la cogestión. ¿Ya? Yo entiendo que hay un proyecto, se ha discutido se ha discutido también en el debate presidencial, pero no entiendo mucho hasta dónde llega ese concepto. Perdona, pero ¿hay Sí. experiencias en el país actualmente de cogestión de los trabajadores? Bueno, la presencia de trabajadores en el directorio de Codelco, la presencia de directores en el directorio de CONENAP, entiendo, de TVN, etc. Ahí, por ejemplo, tienes un pequeño atisbo de lo que puede ser la cogestión. Puede ser compartir la propiedad, como puede ser más, digamos, en el ámbito de los directorios de las compañías, ¿no? Eso es más flexible, ¿no? Hoy van a haber distintos niveles de participación. Hay que distinguir también cogestión, participación, consulta, son cuestiones diferentes, digamos. Pero ya tenemos una experiencia desde lo público en el país, lo que pasa es que es poco relevada en ese aspecto. Sí, yo creo que no me puedo contener, disculpen, me tengo que salir un poquito del papel de moderar, pero ese debate es central en la discusión porque a propósito de la participación de los trabajadores hay distintos niveles, distintas fórmulas que se pueden ensayar en términos de regulación. Al final del día todos tienen la idea central de democracia industrial y cuál es el espacio que tienen los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa en la toma de decisiones en distintos niveles. El punto es que cómo tiene que darse ese modelo, más aún con la experiencia de debilidad, de fragmentación sindical, de paralelismo que existe en nuestra organización. Si realmente la técnica o la herramienta para darle mayor poder o participación a los trabajadores pasa por el reconocer estos derechos de participación al máximo nivel que podría ser la cogestión o la coadministración en la empresa de los trabajadores y trabajadoras. Cuando precisamente a partir de la poca cultura o debilidad sindical puede ser una pasada que nos puede, o finalmente un arma de doble filo, ¿ya? Que nos puede afectar precisamente en esa finalidad. Porque de hecho, desde el punto de vista sociológico, cuando se analiza el nivel de contradicción a nivel de empresa, contradicción capital-trabajo, el hecho de incorporar a los trabajadores a la toma de decisiones cuando no existe real poder sindical, anula a lo menos subjetivamente esta idea de contradicción en los espacios de trabajo y que termina a su vez también por anular el desarrollo del resto de los derechos sindicales. Entonces creo que ahí hay que ser muy cuidadosos si precisamente es o no la Constitución el espacio para recoger ese nivel de participación de los trabajadores, no por una cuestión, yo diría, ideológica o teórica, sino por una cuestión práctica. ¿Ya? Incluso en Codelco es bastante cuestionado que son los espacios donde hay mayores niveles de organización y también, bueno, aristocracia obrera, en buena parte, ¿ya? Sea el mejor ejemplo a veces para extrapolar esta cuestión. ¿Ya? Pero eso yo creo que da para un temón completo y para otro seminario. ¿Ya? Sí. Y lo último, si Moira me lo permite, que la última pregunta aquí para cerrar, ¿ya? Hay una pregunta muy buena que plantean acá en el chat que está un poquito encendido, pero lamentablemente no podemos darle espacio a todas las preguntas, pero sí al menos una observación que plantea Luisa Saavedra, que nos pregunta en los países donde el movimiento sindical, lo digo al tiro que se me perdió, para que exista paz social es importante que exista acuerdo social y para ello debe funcionar el tripartismo, ¿ya? Y pregunta qué opinión tienen ustedes de esto. Ya Luisa Saavedra nos hace esa pregunta y con esto ya cerramos el panel y el conversatorio. ¿Qué opinan de eso? Totalmente de acuerdo, pero para que exista tripartismo tiene que reconocerse a los actores y uno de ellos es el actor laboral. Para que se reconozca es que deben existir y existir en las diversas empresas, en los diversos sectores económicos, porque hay que partir de cuestiones que son reales. El sindicato no se va a constituir en la pequeña y en la microempresa,
con dificultad en la mediana, y eso en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo se puede haber acuerdo social si no hay trabajadores organizados, o los trabajadores organizados son muy pocos, porque son pocas las empresas, entonces puede constituir sindicatos? Y eso, por favor, también tiene que ver con la participación. ¿Cómo puede haber participación laboral dentro de la empresa si mayoritariamente son empresas medianas y pequeñas? Hay que ser bastante creativo, pero tenemos bastante experiencia comparada de cómo se generan las instancias de participación o cómo se reconoce poderes especiales, facultades especiales respecto al colectivo de trabajadores. Hay varias cosas, pero sí, acuerdo social, diálogo social, totalmente de acuerdo. Pero para eso promovamos que existan los actores para que pueda realizarse, para que pueda producirse dicho acuerdo. No sé si... bueno, yo pienso que el tema que como dice Irene, el punto es la ciudadanía laboral, ¿no? Es decir, entender a los trabajadores y trabajadoras y su derecho de sindicación, que no puede estar asociado al modo de contratación, por ejemplo, al contrato de trabajo, ni a la unidad donde trabajan. Esto implica un cambio muy, muy sustancial, porque hemos estado viviendo en una cajita, ¿no? Que es una cajita muy reducida, donde yo puedo sindicarme en la medida que tengo un contrato de trabajo, que tengo una determinada modalidad, incluso de contratación en algunas épocas, y por lo tanto reconocer esa ciudadanía laboral, ¿no? El derecho a formar sindicatos, pero sindicatos pensados, digamos, fuera de la empresa totalmente, y por lo tanto constituir un poder sindical. Creo que si a eso planteaba al inicio respecto de eliminar las prohibiciones, la medida que esas prohibiciones sean eliminadas, necesariamente debería eso ir aparejado de una transformación del modo también de hacer sindicato. Y debería ser necesariamente la desaparición del sindicato como lo conocemos actualmente, ¿no? Estos mini sindicatos, diga, y debería aparecer necesariamente uno o un par de poderes sindicales a nivel nacional. O este modelo de esta estructura, ¿no? Sindicato base, sindicato federación, sindicato central, dar paso a lo que pasa y que pasó en las sociedades industriales, a paso a uno o dos poderes sindicales, como en los países del sur y del norte de Europa, ¿no? España con dos grandes sindicatos, que son los que van a manejar la política sindical en ese sentido, y debería avanzar el sindicato y el sindicalismo en esa dirección, salirse ya hoy a propósito de este cambio constitucional y avanzar a aquello. Va a ser difícil. Yo pensaba, por ejemplo, cuando se aprueba la ley del multiroot, que debíamos avanzar hacia sindicatos no tan atomizados, a propósito que ya las grandes empresas iban a poder tener grandes sindicatos. Bueno, ocurrió en determinados sectores, como por ejemplo, no sé, el sindicato Interempresas SIL de Líder, ¿no? Que agrupa una cantidad enorme de trabajadores, pero no ocurrió así en todos los sectores donde el sindicato se mantuvo en la empresa, y ya dado los incentivos, obviamente, el fuero y otras prerrogativas, que los mismos sindicalistas no estuvieron dispuestos a generar esa unidad. Y por lo tanto, en ese sentido, no es solo un cambio constitucional, no es solo un cambio de modelo normativo, también tiene que ver con un cambio de la forma de hacer sindicatos en el país, que debería llevar aparejada esta transformación. Si el sujeto sindical no se transforma de la misma manera que se va a transformar la estructura normativa, pues bien, estos derechos van a seguir y vamos a seguir en la misma discusión, ¿no? En ese sentido, si se mantiene esto, ya no normativamente, sino mentalmente, si nos mantenemos radicados en la empresa. Eric, contigo cerramos. Cuéntanos. La verdad es que yo comparto lo que dice Irene, en el sentido de que sin organizaciones sindicales importantes difícilmente podremos hablar como de tripartismo, entiendo yo. Y eso lleva también a que
no solamente esperar desde el Estado que venga, digamos, a resolver el problema que tenemos en la interna de las organizaciones, sino que también deben ser los propios asociados, ¿cierto? Los propios dirigentes quienes asuman mayor protagonismo y en relación a lo que dice Pamela, ¿cierto? Que podamos también quitarnos de algunas vendas y ataduras que en nuestra mente están todavía instaladas y que podamos avanzar en ese sentido. Es difícil hablar de eso con un cercano al 12% de nivel de sindicalización, muchísimos sindicatos en empresas, o sea, hay un supermercado que, no sé, un caso que yo conozco aquí de la zona, que hay un supermercado donde hay 18 organizaciones sindicales operando. Entonces eso evidentemente, y cada uno cuidará su fuero, etcétera, pero es difícil plantearlo así con organizaciones sindicales. Y eso también nos va a llevar, por cierto, a revisar también todo este tema de las centrales, ¿cierto? Hoy día que tenemos 4 centrales, también va a haber que revisarlas también, a propósito de organizaciones más representativas, etcétera. Hay un montón de cuestiones que revisar, creo yo, y en una hora y media parece que no alcanzamos a darle a todo lo que uno quisiera. Gracias, Eric. Moira, te dejo el micrófono en Oye, pantalla. bueno, muchas gracias, Álvaro. Ya hemos llegado y efectivamente siempre nos falta tiempo y necesitamos más espacios entonces de conversación más permanentes, ¿verdad? Con estos temas de tanto interés. Hoy día, con el conversatorio Trabajo y Libertad Sindical, miradas para el proceso de redacción de la nueva Constitución. Así que yo quiero agradecer a Pamela, a Irene, a Eric, a ti también, Álvaro, por supuesto, en nombre de la Universidad de Concepción. Primero por haber acogido la invitación a participar de este nuevo espacio de conversación ciudadana que siempre ha tenido el propósito de aportar a la discusión pública en el proceso constituyente que vivimos. Hoy compartimos este webinar número 21 del ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil, que organizamos la Red junto a la Red Alumni, el programa Foro Constituyente, que genera estas iniciativas que reflejan la vocación pública de nuestra universidad, que ya inició hace 102 años. Una larga tradición en este campo y perseveramos en eso, donde de verdad promovemos espacios de discusión en ese sentido, compartimos visiones, experiencias que nos parecen que efectivamente hoy día debemos discutir de cara al proceso constituyente, ¿verdad? En forma comprometida con la paridad, miradas desde los territorios, con respeto a la diversidad de miradas, o sea, todos aquellos elementos que efectivamente hoy día nos permitan aportar efectivamente a este fenómeno inédito que está viviendo la historia de Chile, ¿verdad? Y que es la redacción de la nueva Constitución, una gran oportunidad precisamente para poder instalar los temas de interés. Así que yo quiero reconocerles por poder compartir sus visiones, las experiencias, las propuestas que han indicado aquí sobre el estado actual del fenómeno del empleo, el papel de los sindicatos en Chile, sobre los desafíos que tenemos como país en el área y la oportunidad que abre el proceso constituyente precisamente para avanzar en la reducción de esas brechas, garantizar los derechos laborales de los trabajadores, ampliar los mecanismos de participación y generar nuevas legislaciones, otras políticas públicas de mayor alcance, de mayor profundidad, que garanticen el trabajo digno que aspiramos y que se reclama, ¿verdad? Y que es necesario, y el derecho humano fundamental que tienen las y los trabajadores por organizarse libremente en sindicatos. Darles las gracias también al público por la activa participación en este encuentro a través de las distintas plataformas. También quiero agradecer a las entidades de la universidad que hacen posible que nos encontremos, el programa Foro Constituyente, la Unidad de Santiago de la Universidad de Concepción, a la Dirección de Comunicaciones, a la Red Alumni, y comentarles que este encuentro sigue siendo transmitido por vía Zoom y también a través de la plataforma Facebook Live UDEC y la Alumni UDEC. Y que la grabación de este encuentro va a estar disponible desde mañana, alojada en la web alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl, donde además están todas las grabaciones de todos los encuentros que hemos tenido desde el 14 de mayo, donde hemos abordado una multiplicidad de temas, ¿verdad?, que hemos organizado a través de Foro Constituyente. Pero no puedo, antes de terminar, ¿verdad?, de invitarles a conocer y participar de las actividades de Foro Constituyente, invitarlos a que se sumen a los cursos de formación ciudadana en el proceso constituyente, que son gratuitos, destinados, abiertos a la comunidad,
sin barreras de ingreso de ninguna especie. Hay muchos en distintos ámbitos. Úsenlo, está pensado para ustedes. El observatorio constituyente que semana a semana entrega, ¿verdad?, unas minutas muy interesantes de lo que ha pasado durante la semana en la Convención Constitucional. Y en una de las actividades también de vinculación con el medio, ¿verdad?, destacamos el ciclo de cabildos constituyentes de la Universidad de Concepción, que busca generar espacios de diálogo y propuestas las que serán sistematizadas y entregadas a la Convención Constitucional. En enero próximo ya hemos realizado 2 cabildos, el primero de participación ciudadana juvenil en el Nuevo Chile, uno que se realizó ayer, género y salud integral, y les invitamos a participar en los próximos cabildos, el Cabildo 3, equidad, territorio y descentralización del poder, el 9 de noviembre, y el último, desarrollo sostenible y medio ambiente, el 23 de noviembre. Y por último, invitarlos a un nuevo encuentro de conversaciones constituyentes en el Campanil con otro tema que también esperamos sea de interés de ustedes, denominado Territorios Urbanos y Rurales, Desafíos en calidad de vida sustentable, y que realizaremos el próximo miércoles 10 de noviembre a las 18 horas, también con un destacado panel de invitadas e invitados. Las inscripciones, como siempre, en la web alumni.udec.cl. Así que muy buenas tardes, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos a todas y a todos, y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias, Pamela, Irene, Eric, Álvaro. Gracias por compartir esta interesantísima conversación. Y quedamos pendientes con una nueva, un nuevo espacio. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Y al público que todavía nos acompaña en la sala.